Hola, listo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Curridabat. Yo traía una presentación que tenía animación, era la más sofisticada de todas. Casualmente por eso no va a funcionar. Es decir, lo digo porque viniendo de una municipalidad puede ser que crean que la presentación no funciona porque es poco sofisticada. Pero es todo lo contrario. Pero aquí la tengo yo en mi versión de Keynote de este teléfono, entonces yo sí voy a tener una guía para ir orientando lo que voy diciendo. Lo primero que quiero decirles o contarles es una pequeña historia. Esta es la historia de Juan, la arquitecta Tatiana Bilbao de México, un ingeniero municipal y el alcalde. Un día fui a Tirraces con Tatiana Bilbao a visitar la comunidad y apenas me bajé del carro, un chico se me acercó, un chico de 8 años, 9 años, con su hermano, 2 años menor posiblemente, y me abordaron con una gran confianza y me dijeron: vea, alcalde, qué dicha que lo veo, porque hace días queríamos hablar con usted de un asunto. Es que fíjese que por allá, vea allá donde tenemos que cruzar hacia la escuela hay un charco y mamá solo nos compró un uniforme y nos dice que no nos vayamos por ahí, pero es el atajo, es más rápido irnos por ahí. Entonces cada día vamos y brincamos, pero no brincamos tanto como para no mancharnos el uniforme de barro. Está eso lleno de barro, cuando llegamos a la casa llegamos húmedos, mamá se enoja, tiene que lavar el uniforme, al día siguiente no está listo, es otro escándalo en la casa. En fin, esto es un problema serio para nosotros. Y le digo: bueno, mire, yo no le puedo arreglar ese problema, pero fíjese que por allá veo yo que anda el ingeniero municipal, de casualidad estaba el ingeniero por ahí. Le digo: pero venga conmigo y le hablamos porque ese sí le puede arreglar el problema. Nos acercamos al ingeniero y resulta que le digo: bueno, Juan, ahora sí explíquele. Entonces Juan le echa la misma historia. Juan, habría que decir que Juan sabía contar historias, ¿verdad? Y entonces le agregó un par de cosas más, ¿verdad? Ustedes han visto como la gente que necesita la asistencia de las instituciones, ¿verdad? Lamentablemente se especializa en contar historias y cree que entre más dramático sea el cuento, más rápido la van a atender, lo cual es triste al final de cuentas, ¿verdad? Que haya que hacer eso. Ahora les voy a explicar por qué pasa. Bueno, él cuenta la historia con mucho más dramatismo y el ingeniero le dice: bueno, sí, ¿qué es? ¿Que hay que arreglar el charco ese? Sí, yo creo que eso se puede hacer, sí. Entonces le digo a Juan: vea, Juan, eso es lo que hacemos. Preste cuidado y aprenda lo que le voy a enseñar. Solemos decir que sí, pero no cuándo. Ese es el truco. Pregúntele cuándo. Entonces Juan lo vuelve a ver y le dice: mire, ¿y para cuándo? Y le dice el ingeniero: bueno, habría que ver si tengo materiales, si tengo personal. Le digo: vea, Juan, eso también lo hacemos con frecuencia. Él es el que sabe si hay materiales o personal. Pregúntele si tiene materiales y personal. Mire, ¿y usted tiene materiales y personal? Le dice el ingeniero: bueno, sí, el ingeniero ya incómodo, ¿no? Bueno, sí tengo. Bueno, Juan, vuélvale a preguntar cuándo. Bueno, si tiene materiales y personal, entonces, ¿para cuándo? Le dice el ingeniero: bueno, podría ser para la próxima semana. Yo intervine y le dije: bueno, mire, Eric, se llama el ingeniero, si puede ser para la próxima semana, supongo que puede ser para este viernes también. Y dice el ingeniero: sí, podría ser, sí, está bien, yo lo hago el viernes. Bueno, esta es una historia que refleja la posición en la que los ciudadanos estamos. Primero, si no dramatizamos las cosas, no nos ponen atención. Pero también es una historia que termina bien porque todos los actores hicimos lo correcto. Juan reclamar una necesidad o a partir de una necesidad una solución. El ingeniero finalmente deponer su actitud negligente y yo como alcalde orientar a Juan para que hiciera las preguntas adecuadas. Pero refleja una realidad que a mí me preocupa muchísimo,
que es la capacidad que tenemos en la burocracia para producir beneficiarios. Es decir, el propósito del sistema no es la formación del ciudadano, es la formación de beneficiarios. ¿Desde cuándo eso es así? Pues yo críticamente me atrevo a pensar que ese es el proyecto de la Segunda República y que si hay una necesidad de revisarlo es precisamente porque nunca se ha procurado la formación del ciudadano como una prioridad entre las distintas fabricaciones de cosas que deberíamos de hacer. ¿Cuál es la receta de los burócratas para producir beneficiarios? Bueno, básicamente, identificar una necesidad que es muy sencillo, identificarla, porque brincan las necesidades por todo lado, igual que Juan apareció. Es muy fácil, pero cuando problematizamos esa necesidad, tenemos un truco, que es convertir nuestros intereses en la prioridad de la oferta. Es decir, la prioridad ya no es la necesidad, sino que la prioridad es lo que nosotros podemos hacer con esa necesidad. Y nuestro interés fundamental es aprovecharnos de esa necesidad. La segunda cosa que es importante para la creación de ese beneficiario es no reconocer nunca cuál es ese interés ni cuánto representa de la oferta total en términos de costo ese interés. Y la tercera parte de la receta es no medir nunca el margen de error de nuestras políticas públicas o de nuestros proyectos o de nuestras iniciativas. Es decir, hoy día que hay métrica para todo, para el margen de error de esto no hay métrica. Cuando hablo del lado de la oferta no solo hablo del gobierno, hablo de las ONGs también, hablo del mercado también. Es decir, no es solo un asunto, la burocracia no existe solo en el gobierno. La burocracia, este tipo de burocracia, existe en todo lado del lado de la oferta. Es fundamental entonces saberlo porque casualmente por esas razones suceden dos fenómenos adicionales importantes. Uno es que la parte más dinámica de la burocracia reconoce los problemas y se convierte en mecánico de la oferta, que eso nos queda muy fácil porque además nos enseñaron en la universidad a hacerlo. Es decir, eso está mal, diagnosticamos que está mal, pero además de que yo sé que está mal, yo lo puedo arreglar. Eso dice la parte más dinámica de la burocracia. La parte menos dinámica se queda con el hueso seco, sabiendo que no funciona, pero de todos modos le saca provecho hasta donde puede. Este es un país que no clausura casi nada. Es decir, no clausura ni lo que no sirve, ni lo que no funciona. Es decir, es un país que se creó con otra mentalidad distinta a la que he oído aquí, esa del prototipo, ¿verdad? De entre más rápido fracasemos mejor, porque así entonces nos quitamos del camino una posibilidad y empezamos con otra nueva, pues eso no sucede en la institucionalidad. Y finalmente, lo que sucede cuando esto pasa es que el ciudadano se retira. El ciudadano ya pierde interés en todo y no participa absolutamente de nada. ¿Cómo sabemos dónde los ciudadanos como Juan necesitan de su ciudad? Esa es una pregunta motivadora. Es decir, las ciudades los gobiernos de ciudad deberíamos de ser absolutamente eficaces y eficientes en reconocer las necesidades de los ciudadanos. Eso significa no necesariamente hacer caso a todas las opiniones, pero sí recoger todos los datos que sean necesarios para agregarlos y para manifestar necesidades muy concretas. Solo así, solo si agregamos datos, podríamos producir el tipo de ciudadano que estamos necesitando. En esta era de la información y de las redes sociales, hay un peligro de que todo esto se convierta en un ejercicio narcisista y ese peligro pues es relativamente bueno. Es decir, porque el problema de Narciso es que se ve bello todo el tiempo, pero no que se ve en el espejo. Verse en el espejo es absolutamente necesario y ojalá uno siempre se vea en el espejo y no se vea bonito. Es decir, como sociedad,
Quiero decir, es absolutamente necesario tener estos espejos que tenemos ahora para poder ver los defectos que tenemos, porque es la única posibilidad de poderlos corregir. Esto va en contra de toda la ideología del patriotismo y del chauvinismo tan molesto entre los costarricenses, ¿verdad? Que por dicha yo creo que ya lo estamos revisando un poco a fuerza de que no nos va muy bien. Hay cosas que son obvias, es decir, este también es un país del que se dice que está sobrediagnosticado. Yo diría que no. Yo creo que está sobrediagnosticado lo que siempre se diagnostica, y desgraciadamente siempre se diagnostica lo mismo, pero hay un montón de cosas de las que no sabemos absolutamente nada. A mí me preocupa fundamentalmente aquellas que no son obvias y que suceden en la inmediatez y la proximidad de los ciudadanos. Es decir, que suceden a 50 metros alrededor del epicentro de la vida del ciudadano, a 100 metros alrededor de ese epicentro. Me parece que es fundamental analizar esos datos que hay ahí, recogerlos, buscar metodologías para poder tener información, para poderla agregar, metodologías que no existen, por cierto, y que es necesario inventar, es necesario poner en marcha. Esas son las cosas que no son obvias. Estas herramientas y métodos deben ser propios de la ciudad. Otro error fundamental que hemos cometido por años es que recogemos o usamos herramientas que fueron diseñadas para el país y que no necesariamente representan muy bien la vida o la experiencia real del ciudadano. Un ejemplo de eso puede ser la educación. Si yo pregunto sobre el estado de la educación en Curridabat, no me queda otra que repetir las cifras del MEP. Pero eso no me está diciendo nada sobre el impacto real de la educación en el lugar donde los chicos viven. Voy a decir, de nada le sirve a la ciudad que en el colegio técnico haya bandera azul ecológica si los chicos donde viven no practican de ningún modo la visión ambientalista que supone esa bandera azul ecológica en el colegio. Es donde vive la gente, donde importa que la gente se comporte de manera moralizada y mejor. Entonces, nosotros hemos venido proponiendo en Curridabat un atlas. Vamos a construir una cosa que le llamamos el atlas de la experiencia real del ciudadano. Vamos a suponer que hay 5 geógrafos. Uno dice, a mí me gusta hacer mapas, donde se refleja lo que hacemos y el efecto, interpretándolo como el mayor beneficio para el mayor número de personas. Es decir, a mí me importa hacer mapas donde se refleje las acciones en el lugar donde tenemos éxito para generar alegría y felicidad masiva. Dice otro, bueno, eso no está mal, pero a mí me parece que hay gente que va a quedar fuera de la visión de esos mapas, que son aquellos fundamentalmente que están desventajados, es decir, que tienen menos ventajas que la mayoría. Se refiere él a las minorías, se refiere él a la necesidad de reflejar en los mapas donde hay acciones de equilibrio. Hay un tercero que dice, bueno, sí, a mí me parece que ustedes tienen razón, pero lo que es fundamental es reflejar si hay evidencias de explotación del hombre por el hombre en el lugar. Es decir, donde hay amenazas a la libertad de las personas, donde hay subordinación excesiva, donde hay procesos de degradación del ser humano. Y hay otro que dice, bueno, sí, todo eso es relevante, pero a mí me parece que lo que es fundamental es que estos mapas reflejen la fuerza de la individualidad que surge de vínculos colectivos fuertes y que se manifiestan a través de la tolerancia, de la solidaridad, de la empatía, etc. Y hay un quinto que dice, bueno, ustedes a menos tienen razón, pero a mí me parece que lo que es fundamental es reflejar el conflicto que hay entre la ciudad y la naturaleza. Es decir, donde hemos creado situaciones que amenazan la naturaleza. Bueno, lo que nosotros queremos hacer con ese atlas es juntar todo eso.
en un solo instrumento que lo georreferencia absolutamente todo. Y en ese sentido estamos trabajando con distintas unidades, algunas de ellas están aquí representadas. Estamos, por ejemplo, haciendo intentos para conseguir información de la base de datos que ya tenemos, eso hace referencia a los datos abiertos que hace un rato se mencionaron. Estamos haciendo investigaciones ad hoc para poder ver, por ejemplo, cuál es la movilidad real de las personas con problemas de movilidad en Curridabat, es decir, no suponer nada sobre los problemas de movilidad, sino verlos reflejados en mapas, en trayectos, en las dificultades y los esfuerzos que estas personas hacen y tienen. También estamos haciendo un mapa del impacto de la educación en Curridabat a través de evaluar el bilingüismo, es decir, dónde hay bilingüismo, dónde no. Queremos saber si el bilingüismo es un espejo del urbanismo que tenemos, es decir, que en zonas de clase alta hay bilingüismo, en zonas de clase baja no hay bilingüismo. Si eso es así, entonces al final vamos a tener un mapa que es la topografía del bilingüismo en Curridabat, y si esa topografía es igual al urbanismo que hemos creado, pues nos vamos a poner nota 0, porque se supone que el bilingüismo se enseña para equilibrar y para superar casualmente las condiciones que ha creado el urbanismo actual. También queremos recoger información de parte de las propias personas a través de procesos de crowdsourcing que nos permitan saber de parte de ellas, como Juan, dónde hay problemas como el que Juan tenía. Esas tres fuentes grandes de información coincidirían en un solo instrumento, que es este Atlas de la Experiencia Real del Ciudadano, y que finalmente nos permitiría este Atlas gobernar. ¿Pero a quién le permitiría gobernar? Bueno, a ese ciudadano que se va a ver en el espejo de este Atlas, que le permitirá finalmente poder demandar desde el lado de la demanda políticas públicas que van a ser, espero yo, muy diferentes a las que estamos generando desde el lado de la oferta. Muchas gracias.